La serie se llama Manos Sucias porque estamos hablando de la agricultura, de la tierra. Y el agricultor cuando trabaja tiene que utilizar sus manos para preparar tierra. Sí usa herramientas también, pero se ensucia las manos. Y muchas veces queremos nosotros transformación en nuestra vida, pero no estamos dispuestos a ensuciarnos las manos. O sea, a trabajar para que esa transformación llegue. Creemos que va a venir por ósmosis o por casualidad o porque tengo un buen apellido o lo que sea. Y nada de eso es lo que transforma. Tienes que trabajar para ello. Y hoy vamos a hablar de segunda tierra. La semana pasada estuvimos hablando de la tierra dura. La tierra dura representa el momento donde tú divides tu tiempo. Son gente que no está dispuesto a comprometer todo. Dice, Señor, eres importante en mi vida, pero tengo otras cosas importantes, ¿no? Y siempre dividimos todo con Dios. Y es una tierra dura que a través del tiempo se va endureciendo y nada le penetra. Entonces tú observas tu corazón y internamente está hablando la tierra. Entonces tú dices que soy una buena persona, no tengo nada malo. O sea, pero no te das cuenta que hay algo endurecido que no deja que penetre una semilla y pueda provocar un fruto de Dios. Y lo que pasa es que el enemigo viene y te roba todo. Te roba la familia, te roba el gozo, te roba todo y no sabes por qué. Y usualmente esas son personas buenas religiosos. Hoy vamos a hablar de la segunda tierra, es la tierra con piedras. Tierra con piedras. 4 elementos que habíamos mencionado. Si necesitas una hoja de apuntes, levanta tu mano, una edecán se acercará. Pero ve anotando. 4 cosas a considerar en una siembra. La semilla, que es la palabra de Dios. Esa no necesita ayuda. El agua, pues es el Espíritu Santo que viene a nuestra vida. Es Dios mismo que está regando su palabra, su semilla. El tiempo que tiene que ver con el espacio y el permiso, la permisión que da Dios a nuestra vida para actuar. Ese es Dios mismo. Aquí estamos hablando de Dios en las primeras 3. Pero la cuarta es la tierra. Y la tierra de pronto es la con la que tenemos que trabajar, porque la semilla da fruto basado en la tierra. Ahora, todos tomamos decisiones basado en nuestra fe. O sea, la acción nuestra, la decisión nuestra, tiene que ver con la fe que nosotros tenemos. Anota esto en tus hojas, por favor. Las decisiones determinan la calidad de nuestra vida terrenal y eterna. La decisión que yo tomo en este momento es la que está determinando cuál es la calidad de vida que yo voy a tener aquí y también la calidad de mi vida espiritual, de mi vida eterna. O sea, determina todo eso. O sea, ¿qué es lo que estoy diciendo? Estoy hablando de, por ejemplo, ¿qué creo que es valioso para mí? ¿Qué tiene valor? Para algunas personas dicen, la familia es muy valiosa y no le da tiempo a la familia. Quiere decir que no es de tanto valor. Hay gente que para ellos valor es un carro. Cuidan el carro mejor que cualquier otra cosa. Hay otra gente que, no sé, puede ser un instrumento que tiene. Cualquier cosa. Pero, ¿qué crees que es de valor? Es una pregunta que pudieras hacerte. La siguiente pregunta es, ¿cuál es tu código moral? Porque a veces el código moral dice mucho de tu vida terrenal y tu vida espiritual. Dice mucho de todo eso. ¿Cuál es el código moral? O sea, por ejemplo, si de pronto llegas al mercado y estás pagando algo y te dan 200 pesos de más de cambio, ¿qué haces tú? Dices, Señor, gracias porque tú sabes que necesitaba esa bendición. O lo regresas. ¿Cuál es el código moral tuyo? Y todo eso determina nuestra vida terrenal y determina nuestra vida eterna. ¿Cuál es tu código de negocio? ¿Cómo haces el negocio tú? Si eres policía, ¿cómo eres policía? O sea, ¿pides mordida o no? ¿Haces lo que debes hacer, lo correcto o no? O sea, en cuanto a dinero también, ¿qué es la realidad del código
el dinero. Ahora, siempre estamos nosotros sembrando, o lo de Dios o lo nuestro. Estamos siempre nosotros sembrando en nosotros, sea lo nuestro o sea lo de Dios. Entonces, otra vez, son decisiones que determinan nuestra vida, la calidad de nuestra vida, pero basado en lo que yo siembro, si es mío o es de Dios, va a determinar la cosecha que yo voy a recibir. Anoten Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8. Gálatas 6, 7 y 8. Dice así: no se engañen, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso también cosechará. El que siembra para sí mismo, de sí mismo cosechará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Hay otro pasaje en Job, capítulo 4, versículo 8. Job lo ve de esta manera: la experiencia me dice que los que siembran problemas y cultivan el mal, eso cosecharán. Y de hecho en Génesis capítulo 8, de hecho Dios le habla a Noé y le dice: de aquí en adelante, después del diluvio, todo tendrá que ver con siembra y cosecha. O sea, lo que tú siembres, eso es lo que tú vas a cosechar. Entonces debemos de sembrar semilla de la palabra de Dios para que eso sea lo que nosotros cosechemos en nuestra vida. Ahora, anota esto en tus hojas, por favor. Lo que determina la cosecha recibida es la tierra donde se siembra. O sea, no lo determina que alguna cosa u otra, sino la tierra que tú estás utilizando para poner la semilla. Eso es lo que va a determinar la cosecha que tú vas a recibir. Por ejemplo, si un joven va a Harvard, si tu hijo va a Harvard, yo creo que todos aquí quisieran que sus hijos se fueran egresados de Harvard, ¿no? Entonces, si tu hijo va a Harvard y a los 3 meses dice: no, ya no quiero seguir ahí, ya. ¿Qué dices tú? Ay, qué mala escuela. Esa escuela no es una buena escuela. Mira, no pudo ni retener a mi hijo, y mi hijo es un gran siervo y gran victorioso y todo eso, y como no pueden, nunca le echas la culpa. ¿Qué dices? Le vas con la persona y dices: ¿qué te pasó? Te dieron una beca 100% pagado, hasta las hamburguesas te las van a pagar. Y te sales que eres encomendado a Dios. Nunca dices qué mala escuela, dices qué mala persona. Ahora, ahí les va otra. ¿Qué dices cuando las personas se apartan de Jesús? La iglesia, la religión, las iglesias están mal. ¿Por qué dices eso? Porque no te has dado cuenta que lo importante es la tierra, no la semilla. La semilla es de Dios, es su palabra y es perfecta, no importa quién la está dando o cómo la están dando. La palabra de Dios es viva y eficaz, es poderosa, pero la tierra a veces no la tenemos acondicionada, no hemos entrado, no hemos ensuciado las manos en nuestra vida para preparar la tierra para recibir de parte de Dios. Entonces, el problema es el corazón del hombre, nada más y nada menos. Entonces, tenemos que poner atención cómo nosotros respondemos a su palabra. Tenemos que poner atención a cómo está la tierra para recibir la semilla cuando yo llego. Entonces la semana pasada estamos viendo un tipo de tierra que está endurecida, está dividida entre muchas cosas. Es gente que ama a Dios, pero la realidad es que Dios es una parte de su vida. Él es parte de mi negocio. Yo sé que han entrado a restaurantes donde de pronto está un lugarcito ahí a una deidad que ellos adoran y unas manzanas o lo que sea. Nada malo con eso, pero ese es el rincón para Dios que ellos tienen. Y muchas veces en nuestra vida estamos igual. Decimos: Dios, tú eres parte de mi negocio, entonces aquí quédate en esta esquinita, ahí quiero que estés. Y le damos una parte. Y decimos: Dios es parte de tu negocio. Sí, ¿cómo no? Ahí está, ahí lo tengo. De hecho, hasta pongo una Biblia allí para que sepamos que Dios está ahí. Y eso no es suficiente. Dios quiere ser todo.
Yo sé que ustedes han escuchado cómo hay gente que dice, es que Dios es lo más importante, luego la esposa, luego los hijos, luego el trabajo, y empiezas a poner un orden, y Dios no dice eso. Dios dice que quiere ser todo en tu vida, no lo primero, lo único. Porque cuando tú haces a Dios lo único y lo mejor en tu vida, Él se manifiesta a través de ti para con tu esposa y tus hijos. Si no estás tratando bien a tu esposa, a tus hijos y los compañeros, es que Dios no es lo primero, porque Dios no se manifiesta. No hay semilla brotando, porque el fruto del Espíritu es ¿qué? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. Ahora de pronto vemos la segunda tierra. No es una tierra dura, dividida nada más por otras cosas, sino ahora es una tierra con piedras. Vayan a Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13. Voy a ver si me oigo predicando ahí también. Parece que me prendieron predicando allá también, entonces a lo mejor yo necesito una predicación también, ¿no? Mateo capítulo 13, versículo 1, vean esto. Aquel mismo día salió Jesús de casa y se sentó a la orilla del lago. Como se reunió mucha gente, Jesús subió a una barca y se sentó. Traten de ver el panorama. Hay tanta gente que lo apretuja y está a su alrededor, que Él tiene que subirse a una barca para encontrar espacio para poder compartir lo que está por decir. Se sienta, y mientras la gente se quedaba en la playa, dice el versículo 3, entonces se puso a hablarles de muchas cosas por medio de parábolas. Son historias que Él daba para que ellos pudieran entender, pintaba panoramas para que ellos pudieran entender cómo funcionaba el reino. Les dijo, un sembrador salió a sembrar. Y al sembrar, una parte de la semilla cayó en el camino y llegaron las aves y se la comieron. Y yo sé que primero empieza uno a decir, bueno, ¿qué clase de sembrador es eso? Que no tienen dónde tienen que sembrar, todo ha sido preparado. Pero había momentos en el terreno donde los sembradores hacían esto y esparcían, porque ellos querían que algo surgiera, especialmente si no tenías el terreno preparado y todo eso. Entonces había esta manera de sembrar y empezaban a sembrar, y parte de la semilla de pronto bota o rebota y caía en el camino donde la gente podía pasar y pisarla. Eso habla de las personas que tienen a Dios, pero es una parte pequeña de su vida. Y llega el enemigo y te roba la bendición que tú pudieras tener. Dice, otra parte cayó entre las piedras, donde no había mucha tierra. Esa semilla brotó pronto porque la tierra no era muy honda, pero el sol al salir la quemó, y como no tenía raíz, se secó. Y de pronto en el versículo 19 vemos la explicación de esas dos parábolas. Los que oyen el mensaje del reino y no lo entienden son como la semilla que cayó en el camino. Viene el maligno y les quita el mensaje sembrado en su corazón. Esos aquellos que tienen todo endurecido. Llega el enemigo y te roba lo que pudieras, o sea, no entiendes y dices, bueno, ¿por qué? ¿Por qué no funciona? ¿Por qué es tal? Bueno, porque Dios nunca fue tan importante en tu vida, es nada más una parte de tu vida, pero no es lo más importante. Y sigue diciendo, las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje y de inmediato reciben con alegría, pero como no tienen raíces profundas, no duran mucho. En cuanto tienen problemas o son perseguidos por creer la palabra de Dios, caen. De pronto te menciona el otro, donde no hay mucha tierra, es más rocas. Rocas son realmente la condición del corazón, los problemas que la vida te ha traído. Yo no sé ustedes, pero a veces vivimos en una tierra con piedras. Hemos tenido problemas, fracasos, caídas, muchas cosas en la vida. Y por eso hay mucha gente que de pronto dice, no, yo voy a ir a la iglesia cuando yo elimine cosas de mi vida. Yo no quiero ser un hipócrita, yo quiero sacar todas las cosas de mi vida, que es la frase más hipócrita que puede existir. Porque nunca puedes quitar todas las cosas de tu vida. Ahora, déjenme explicarles qué hace un agricultor, porque si quieres saber cómo hacerlo con la tierra tuya, ¿qué hace un agricultor?
Aquí va la primera recomendación de los agricultores. No trates de remover todas las piedras. Será imposible. No se puede. El agricultor lo que hace es prepara la tierra con elementos que van a ayudar a que cuando la semilla caiga ahí, pueda tener profundidad la raíz y pueda crecer el fruto cual está sembrando en la semilla. No trata de quitar las piedras porque es imposible. Entonces es importante los elementos agregados. Hay cosas en tu vida, hay experiencias en tu vida que ahí van a estar el resto de tus días. A lo mejor cuando tú estabas chico fuiste maltratado por tus padres. Algunas personas hasta abusadas sexualmente, por algún tío, por algún vecino. Y de pronto esa experiencia, esa piedra está en tu vida y cuando llegas a Dios y empiezas a escuchar la palabra de Dios, esas piedras estorban para que cuando la semilla caiga, tome raíz y crezca fruto. Y lo que pasa es que esa gente se emociona muy rápido. ¡Oh! Se emocionó en el Señor y todo y llega el primer problema. Y se apartó de Dios. Llegas y ves que las personas a tu alrededor no son tan perfectas como tú pensabas que eran. Y de pronto dices, son iguales en todas partes. Inmediatamente, son gente que se emocionó, pero la semilla no tenía tierra para producir raíz y de esa manera producir fruto. Ese tipo de personas. Porque miren cómo dice Romanos capítulo 8, anótalo, Romanos 8, 35 al 37. ¿Acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones? ¿Si somos perseguidos o pasamos por hambre o estamos en la miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte? Claro que no. A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. Está diciéndote que no hay nada que te necesita apartar. Tú puedes tener piedras en tu vida, no hay problema. Dios está diciendo, venid a mí todos los que estéis cargados y trabajados, que yo les daré descanso. Está diciendo que en Él puedes encontrar la paz y el sustento que necesitas para tu momento. Pero a veces nosotros pensamos que si quitamos todas las piedras y no tenemos nada que estorbe, ¿saben qué, amados? Un agricultor no se pone a quitar piedras, se pone a preparar tierra, es todo. Entonces aquí viene la segunda recomendación. Agrega a la tierra elementos que ayudarán a que lo sembrado produzca a pesar de las piedras. Agrega a la tierra. En un agricultor lo que hace es agrega abono, más tierra, trae compuesto de varios lugares para tratar de preparar el lugar. No puede quitar las rocas, no puede quitar todas las piedras, por lo tanto, sobre eso empieza a preparar algo que solo el Espíritu Santo puede limpiar después de eso. Por eso cuando cuando Juan el Bautista vio a Jesús, él está bautizando y ve a Jesús y de pronto apunta y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita, ¿qué? El pecado. No dijo los pecados. El pecado es aquello que te separaba de Dios. Los pecados es todo lo que Dios quiere tratar en tu vida por medio de su palabra. Te va transformando. Tiene que ver con justificación y santificación. Hay un proceso en Dios. Entonces tú cuando te acercas a Dios, no es porque no hay piedras ya. Tú te acercas a Dios porque necesitas que Él te ayude a quitar todo lo demás. Pero yo tengo que hacer algo por mi parte, es empezar a agregar algo que me ayude a que los elementos empiecen a crecer. Noten segunda de Pedro 1, 3. Dice así, Dios por su poder nos ha concedido todo lo que necesitamos. Nos ha concedido todo lo que necesitamos. ¿Nos ha concedido qué?
todo lo que necesitamos para la vida y la devoción. Y el versículo 5 sigue diciendo así: por eso deben esforzarse en añadir a su fe. Deben esforzarse en añadir. Yo pensaba que la fe nada más se hacía así. No. La fe dice, a tu fe, añádele. O sea, hay trabajo. Yo tengo que meter manos y decir, Señor, yo tengo que hacer algo por mi parte. Nosotros a veces queremos que las bendiciones lleguen por sí mismo, y Dios dice, no, te di manos, empieza a trabajar. Por eso deben esforzarse en añadir a su fe, noten, la buena conducta, a la buena conducta el entendimiento, al entendimiento el dominio propio, al dominio propio la paciencia, la devoción, a la devoción el afecto fraternal, al afecto fraternal el amor. ¿Se fijaron lo que dijo? Hay que agregar cosas a la vida que nos hacen productivos en el Señor. ¿Quieres fruto del Espíritu? Pues hay que agregar a la fe. No dependas nada más que, bueno, yo ya creo, pero nada está pasando. No, el Señor dice, agrégale. Por eso nosotros hemos hecho grupos de hogar. Esta serie, los 4 semanas, son 4 semanas en grupos de hogar, donde tú puedes participar de estas temáticas. De hecho, para aquellos que no tienen maestros, está el DVD preparado con la enseñanza para que te sientes con la familia, con los vecinos, escuchen, tomen nota, hagan preguntas. Ahí mismo Dios empieza a revelar las cosas que necesitan entender. Pero a veces no queremos hacer un esfuerzo. 4 semanas. Si no estás en un grupo, yo te recomiendo que te agregues a un grupo. Pero ahora les voy a dar 3 elementos que necesitamos agregar de tierra, que necesitamos agregar a nuestra área rocosa, a nuestras áreas de vida que tienen mucha piedra. Número 1, anota esto: leer la palabra. Digan eso conmigo: leer la palabra. Lee la palabra. La palabra es importante. Y hay gente que te va a decir, bueno, es que hay que leer la Biblia por lo menos una vez al año. ¿Sabes qué? Lee. Si no acabas la Biblia en 1 año o en 2, lo importante es que leas, porque la palabra de Dios es poderosa. Dice el Salmo 119, 105, tu palabra es una lámpara a mis pies y luz en mi camino. O sea, te guía en todo lo que tú tienes que hacer. Esa es la palabra. Por eso necesitas tú la palabra. Es imperante que nosotros aprendamos a leer la palabra. Segunda cosa que necesitamos es meditar en la palabra. Esta es parte del composto, es parte del abono que le estamos agregando a la poca tierra que tienen todas nuestras rocas en la vida. Es meditación en la palabra. O sea, eso incluye oración. Es el momento donde yo tomo la palabra que yo acabo de leer y empiezo a orar, pidiendo guianza al Señor. La oración es muy sencilla. Me gusta cómo el ex sacerdote Branham Manning lo dijo, porque él le tocó visitar, era capellán en un hospital y le tocó visitar a un hombre que estaba muriendo. Y cuando llega con el anciano, le dijo, pastor, yo sé que voy a morir. Yo lo que no sé es que me han dicho que debo de orar, pero yo no sé orar. Y quiero orar, porque sé que voy a morir. ¿Me pudiera enseñar cómo orar? Y el sacerdote tomó una silla y la puso al lado de la cama y dice, mira, imagínate que Jesús aquí llega y se sienta. Platica con Él, como si estás platicando con un amigo. Es todo. No tiene que ser complejo, no tiene que ser algún rezo aprendido, alguna repetición que se te olvida, no tiene que ser nada de eso. Es una plática con tu amigo. Murió a los días y la familia le habló a este señor, al capellán, y le dice, queremos hablar con usted. Dice que la muerte de él fue en silencio, nadie supo. Lo encontraron muerto. Los hijos estaban ahora hablando con el ex sacerdote. Y dice, lo único que nos intriga es que no lo encontraron en cama muerto. Lo encontraron arrodillado con su cabeza en la silla y así murió.
Y dice, nunca entendimos por qué murió así. Y él dice, yo sé. Porque él quiso los últimos momentos de su respirar, quiso hincarse a los pies de Jesús y poner su cabeza sobre las piernas de Jesús. Y murió orando de esa manera. La oración es imperante, la meditación de la palabra es importante. Salmo 1 dice de esta manera, bendito el que medita en la ley de Dios. ¿Bendito quién? El que medita en la ley. Dile a la persona que está a tu lado, medita en la palabra. Respóndele, ¿lo necesitas más tú que yo? Bendito el que medita en la ley de Dios de día y de noche. De hecho, sigue diciendo, será como un árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Tercer cosa que quiero que anoten. Aplica la palabra a tu vida. No es solo leerla, no es solo meditarla, es ahora tomarla y tomar y poner acción a eso. Si Dios me dice que haga esto, entonces ahora debo de hacerlo, porque Dios lo recomienda. Dios sabe lo que yo necesito, pero muchas veces no aplicamos la palabra a nuestra vida. Dice Proverbios 22 de esta manera, escucha las palabras de los sabios, aplica tu corazón a mi enseñanza. ¿Oíste la palabra? Ahora toma acción. Si Dios te dijo, perdona, entonces toma acción, perdona. Ese es cuando nosotros vamos siendo transformados por esa palabra. Esos son la parte que le estamos agregando a nuestra vida rocosa. ¿Saben que venimos de vida quebrada? Algunos de ustedes vienen de una vida muy quebrada, muy rocosa. Y tú piensas que Dios no puede transformar eso, porque ¿quién puede transformarlo? Bueno, la palabra de Dios puede transformar todo cuando empezamos a agregar la palabra, la meditación, la aplicación, más tierra, más abono, y la semilla de su palabra empieza a crecer las raíces, y el fruto empieza a crecer y empieza a manifestarse la gloria de Dios en tu vida, y las rocas con el tiempo empiezan a desaparecer. En lo que tú vas llenando tu vida de Dios, su luz empieza a brillar en tu vida. Y si tú dejas que Dios te dé más de su presencia cada día, te va a ir purificando cada día. Él solito va a ir quitando las rocas. Va haciendo, Él es el que puede mover todo. Esa herida que nunca pudiste quitarte del corazón, Él es el único que lo puede quitar. Si no, vas a vivir con ella toda la vida. Un psicólogo no te puede ayudar. Te puede ayudar a más o menos controlar tus emociones en cuanto a eso, pero eso es una herida que va a quedar ahí. Pero Dios puede hacer algo totalmente distinto. Cuando tú dejas que su palabra llene tu tierra y la semilla de su palabra llega, empieza a crecer el fruto de Dios. Por eso a veces también la gente se enfada de la oración, porque no sabe de qué se trata, no sabe que es un tiempo con nuestro Padre Celestial. Y es como cuando tú eres niño, cuando eres joven, no te das cuenta la importancia de tener a un lado a tus padres, y de pronto tus padres te dicen, oye, vamos a caminar por ahí nada más al parque. No, papá, qué enfadoso, déjame disfrutar a mis amigos, estoy joven y todo eso, y no te das cuenta la importancia de estar con papá y mamá hasta que no te conviertes en papá y mamá, y de pronto te das cuenta qué tan importante era. Amados, yo hoy, ¿cómo quisiera disfrutar tiempo con mi papá? Le gustaba el béisbol a mi papá. Y a veces yo no quería ir porque, qué enfado estar ahí 2 horas y 2 horas y media, 3 horas, qué pérdida de tiempo. Y ahora, ¿cómo anhelaría poder ir con él al béisbol? Ya no se puede. Y tu Padre Celestial está anhelando tener tiempo contigo. Y a lo mejor tú ahorita estás diciendo, bueno, es que no tengo el tiempo, porque no estás agregando a tu vida rocosa, que ya está, no estás agregando
la tierra que necesitas para que cuando la semilla caiga, tome raíz y produzca fruto del Espíritu. Enamórate de Dios. Dios anhela que tú te enamores de Él y busques la manera de pasar tiempo con Él leyendo, meditando y aplicando la palabra. Escuchaba la historia de un empresario. Llegó el pastor con él en la ciudad de Chicago y le dijo: oye, ¿has pensado en pasar tiempo con Dios? ¿Has leído la palabra? Y decía: mira, no tengo, vengo los domingos y doy mis diezmos, pero mi empresa demanda tanto tiempo de mí que no tengo tiempo para darle a Dios. Entonces le dedico este momento con la familia y todo eso. Y le dice el pastor: oye, dedícale tiempo a Dios, busca la manera de hacerlo. Y con gran esfuerzo empezó a tener dificultades en la empresa, que lo que él hizo, decidió un día mejor se fue a la tienda y se compró una mecedora. Y la mecedora la puso al lado de una ventana que daba a un patio grande, y ahí se sentaba unos momentos, nada más para relajarse de todo el estrés que venía del trabajo, a mecerse y a leer un poquito la palabra. Fue transformador en su vida. Empezó con unos minutos nada más, leer ahí unos cuantos pasajes, pero de pronto, cada vez sin darse cuenta, empezó a tomar más tiempo con Dios y más tiempo, y empezó a transformar su vida. Se mudaron de la ciudad de Chicago y poco después murió, relativamente joven, este empresario, pero la esposa le habla al pastor y le dice: queremos que vengas a oficiar en el funeral. Y él quiso, porque habían llegado a ser amigos. Y después de todo, llegó a la casa y de pronto ve y dice: oye, y esta mecedora, fíjate, dice, esa mecedora tiene toda una historia. Ahí se sentaba mi esposo constantemente a mecer y a leer la palabra. Y esa mecedora transformó su vida por completo. Llegó a ser mejor esposo, mejor empresario, mejor padre por esa mecedora. Y le pregunta el pastor: ¿y qué van a hacer con la mecedora? Dice: el anhelo nuestro fue que un día, cuando ya no estemos, uno de nuestros hijos venga por la mecedora y se la lleve a la casa, para que también ahí se sienten a leer de Dios, y para que sus vidas sean renovadas como fue la de él. La pregunta que yo hago hoy: ¿dónde está tu mecedora? ¿Dónde está el momento que tú pasas a solas con Dios? Olvídate de venir a la reunión. Esto es bonito, importante para la familia de Dios, pero ¿dónde está tu tiempo que tú pasas a solas? No leyendo la Biblia al año. 5 minutos, 10 minutos, 30 minutos. Que puedas apartarte de todos un momento y nada más leer y dejar que esa palabra transforme, porque esa es la tierra que le estás agregando a tu vida quebrada, con piedras, con rocas, que es imposible eliminar de tu vida, pero ahora le estás agregando el abono del Espíritu Santo para que la semilla, cuando cae, haga raíz y produzca fruto de Dios en tu vida. ¿Dónde está tu mecedora? Señor Jesús, pon en el corazón de cada uno de los que ha escuchado este día el anhelo pasional por tener un momento contigo, Señor. Que no tiene que empezar con 3 horas o 10 horas. Que empiece con un momento. Agregar a nuestra vida, que tiene tantas rocas, tantos quebrantos, tantos fracasos, el abono de tu Espíritu, la tierra de tu Espíritu, para que la semilla de tu palabra caiga, produzca raíz y produzca fruto. Pon en cada padre aquí, Señor, especialmente los varones, la carga pasional de que necesitamos
transformar nuestra región, nuestra nación y nuestras familias. Pero todo va a empezar cuando empecemos a dedicar tiempo con nuestro Padre Celestial. No cuando sea tarde, no cuando estemos por morir, sino desde este momento, Señor, agregar a nuestra vida rocosa el abono de tu Espíritu para ser transformados por tu palabra. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.